¿Ok? Sí, ¿no? Entonces, repito desde esta parte. Los agentes de retención, ya dijimos que son todas las entidades financieras que estén vigiladas por la superintendencia bancaria. ¿Cómo se contabiliza? Se debe contabilizar debitando una cuenta de gastos, que es la 5115, llamada impuestos, y en la subcuenta 511595, llamada otros. Entre paréntesis, allí le pueden poner gravamen al movimiento financiero. Y como contrapartida, un crédito en la cuenta 1110 bancos cuando se trate de cuenta corriente, o en la 1120 en las cuentas de ahorro. Es decir, si yo estoy haciendo un retiro o estoy haciendo un pago o una transferencia desde la cuenta corriente, entonces ahí en esa cuenta corriente es donde me van a cobrar el gravamen. Y sobre esa cuenta 1110 debo hacer el asiento, debo hacer la salida. Pero si no es de la cuenta corriente, sino que es de la cuenta de ahorros, entonces utilizo la 1120. Ejemplos. Dice, el almacén Deportes y Compañía paga al almacén Deportes al Día Limitada el saldo de la factura número 9870 por valor de 3 millones con el cheque número tal del Banco del Estado. Bueno, entonces mire, aquí ya en el momento que me hablan de cheque, automáticamente yo debo entender que estamos hablando de la cuenta, ¿de cuál? ¿De la de ahorros o de la corriente? De corriente. Eso, de la corriente, porque la de ahorros no gira cheques. Entonces, ¿cómo se hace el asiento? 2205. Nacionales, ¿no? A este es al que le estábamos debiendo. Deportes al día, el saldo de la factura número tal con cheque número tal, ¿no? Para almacén Deportes al día. Entonces, proveedores nacionales. 220518, aquí utilizamos ya la subcuenta. Normalmente nosotros utilizamos la cuenta. Aquí para efectos de nuestros ejercicios utilizamos la cuenta. Simplemente nacionales, ¿ya? Proveedores nacionales. Pero ya para efectos de discriminar, cuando ya tenemos el nombre del proveedor, entonces sí debemos utilizar la subcuenta. Las subcuentas son las que identifican a cada uno de los proveedores en este caso, o a cada uno de los clientes cuando se trata de clientes que son los que nos deben plata y que debemos cobrarle. Entonces se utiliza la subcuenta para poder identificar a cada uno de ellos. Es como utilizar el número de cédula para poder individualizar quién es quién. Uno me debe 500, otro me debe 1 millón, otro me debe 2 millones. Pero si yo no los identifico, al final no voy a saber cuánto es que me debe cada uno o cuánto es que le debo, como en este caso, a cada uno. Entonces aquí a este proveedor le estoy haciendo un abono, un pago. Estoy haciendo un pago. ¿Por cuánto? Por 3 millones de pesos. Debito esa cuenta, ¿cierto? Estoy bajando la deuda, por lo tanto, la debito. ¿Y cómo le estoy pagando? Le estoy pagando con un cheque. Aquí también individualizamos, normalmente decimos 1110 bancos, y ahí ponemos el valor, 3 millones. Pero como acá ya nos identifica cuál es el banco del Estado, entonces utilizamos una subcuenta, la 1100-534. En este caso, la contabilidad de esta empresa ha determinado esta subcuenta para este banco, que es Banco del Estado. Entonces me dice Banco del Estado, cheque número tal, 3 millones de pesos. Hasta ahí el pago de una factura, ¿ya? El pago de una deuda. Ahora, ¿qué pasa con el impuesto? Porque el banco, en el momento que yo hago este pago, que hago esta salida de dinero aquí, el banco me va a cobrar algo más, me va a cobrar un impuesto. Entonces, asiento adicional para registrar
el gravamen por el cheque girado. Lo que nos decía la teoría, debitamos la 5115 en la subcuenta 511595. Otros gravamen a movimientos financieros. Si quiere, pone el 4 por 1000 entre paréntesis, si no, simplemente gravamen al movimiento financiero, y ya se sobreentiende que es 4 por 1000 hasta el día que cambie. Es posible que lo bajen al 3, o que lo bajen al 2, o al 1, o que lo suban al 5, vaya uno a saber qué hacen los gobiernos en un futuro, ¿no? Entonces, pero mientras eso no cambie, podemos simplemente poner ahí entre paréntesis gravamen al movimiento financiero. ¿Cuánto? 12.000 pesos, que es el 4 por 1000 de 3 millones, ¿no? Imagino que ustedes con su calculadora que tienen ahí en la mano ya hicieron la operación y habían determinado que eran 12.000 pesitos el impuesto. ¿Contra quién? Porque esto tiene que darme partida doble, ¿no? Si una cuenta se debita, otra, mínimo otra se acredita. Entonces, ¿contra quién? Lo que nos dice la teoría, contra la 1110, porque es un cheque, es la cuenta corriente la que se está afectando. Contra la 1110 y la subcuenta 1110-534, que es el código con el cual se identifica al Banco del Estado. ¿Ya? Esta cuenta del Banco del Estado, 12.000 pesos a la vez. ¿Y por qué digo esta cuenta del Banco del Estado? Porque en el Banco del Estado yo puedo tener varias cuentas. ¿Ya? Y si tengo varias cuentas, entonces tengo que identificar cuál es la cuenta que se mueve. Por eso aquí hay, mire, hay 3, 5, 8 dígitos. No hay 6, hay 8 dígitos. Porque puedo tener varias cuentas dentro del Banco del Estado. Entonces tengo que identificar cuál es la cuenta dentro del banco. ¿Ya? 12.000 pesos. Y listo, ahí queda. Eso es todo. No tiene mayor problema. Simplemente liquidarle el 4 por 1000 al valor que estoy pagando. Si aquí fueran 10 millones, pues el 4 por 1000 de 10 millones. ¿Sí? Y hago el asiento. Este siempre será el asiento. Estas siempre serán las cuentas. No cambian. Solo cambian los valores. Dice, compra de chequera a Bancolombia por valor de 245.000 pesos más IVA del 16% según nota débito del banco. Ah, bueno, aquí ya me aparece otra pata al gato. IVA. Bueno, pero como ustedes ya saben manejar el IVA, no van a tener inconvenientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el asiento contable para la compra de la chequera? Entonces, 5305, ¿esto qué es? ¿Qué clase de cuenta es esta? La 53. Gastos, exactamente. Y el nombre es gastos financieros. ¿Ya? 530505, la subcuenta gastos bancarios o gastos financieros por chequera, porque hay otros gastos financieros, ¿no? Entonces aquí es bueno identificar por qué es ese gasto. Puede ser por pago de intereses, y los intereses pueden ser intereses corrientes o pueden ser intereses por mora. ¿Ya? Entonces, sí es bueno identificar qué tipo de gasto es del que estamos hablando. Entonces, 530505, gastos bancarios, 245.000 al debe. Recuerden que los gastos siempre se debitan, ¿no? Contra la 2408, que es impuesto a las ventas por pagar. Es decir, el banco nos cobra los 245.000 que él cobra por la chequera y también nos cobra los 39.200 pesos, que son el 19% del IVA. ¿Contra quién? Contra la 1110 bancos, la 11100507 Bancolombia. Nota débito por compra de una chequera. 284.000 pesos. Entonces, mire, un gasto que era 245.000, gracias a un impuesto se me trepa a 284.200. Pero me falta el otro impuesto. Asiento adicional para registrar
el gravamen al movimiento financiero por compra de la chequera con cargo a la cuenta corriente. Entonces, el banco nos va a cobrar de la misma cuenta. De esta misma cuenta corriente nos va a cobrar el 4 por mil. Veamos entonces cómo queda. 51.15 impuestos, 51.15.95 la subcuenta. Otros, ¿no? Es la misma del primer ejercicio. Otros. Gravamen al movimiento financiero, 1.137 pesos. ¿Contra quién? Contra la misma cuenta corriente que tengo en el banco. Bancos 11100507. Bancolombia, gravamen al movimiento financiero. Entonces la chequera al final me termina costando ¿cuánto? 284.200 más 1.137 pesos, ¿no? Cuesta casi 300.000 pesos la chequera. ¿Sí ven cómo los impuestos van aumentando el valor de las cosas? Listo. Sí, señor. Listo. Eso es todo lo que tiene que ver con este impuesto. Gravamen a los movimientos financieros. Ese es todo el tema. ¿Qué les pareció? ¿Fácil, difícil, complicado, regalado? ¿Cómo está? Está fácil. Fácil, ¿cierto? Está fácil. Ese creo que no lo he subido a territorio. Mañana se lo subo para que lo descarguen, lo tengan, le den una nueva leída. Practiquen ejercicios con los mismos números que yo les doy allí. Puedan hacer los mismos ejercicios cambiándole los valores nada más. Que pagué 3 millones, háganse un ejercicio pagando 1.500.000, pagando 5.700.000. A ver cómo cambian las demás cuentas. Simplemente van a cambiar los valores. Lo demás, todo es igual. Entonces, el día sábado vamos a hacer un repaso desde el PUC y llegaremos hasta esta parte en los 3 sábados que vamos a trabajar para hacer ese refuerzo. Por hoy, si no tienen más preguntas, pues dejamos aquí, ¿les parece? O si tienen alguna pregunta, bien pueden. Háganla. ¿No? Bueno. No, Entonces, gracias, profe. a todos que tengan una feliz noche, que descansen. Gracias igualmente. Gracias.